Yo no puedo escuchar música porque empiezo a tocar la batería. La batería dícese de, por ejemplo, cualquier cosa que produzca sonido como si fuera un tambor. Por ejemplo, muchas veces con mis amigas, cuando era soltera y hacíamos parchecitos, entonces yo era la de la batería y me daban como, no sé, de esas neveras de icopor. Entonces yo soy experta en tocar nevera de icopor porque nunca se me ha ocurrido, aunque es mi instrumento favorito, ir a que me den una clase de batería. Señor Diego Sáenz, bienvenido a mi podcast. Camila Chaín, hermanita. Hoy nos dicen hermanitos porque tenemos un piercing en la ceja, porque nos peinamos parecido, porque hay algo en nuestra cara que se parece. Entonces en otro podcast le vamos a explicar quién fue infiel, si la mamá de él o mi mamá o mi papá o el papá de él, algo pasó. Por algún lado, de algún lado salió. Pero somos hermanitos perdidos. Podemos hablar de mil temas, pero vamos a hablar de la batería porque es una de tus grandes pasiones. ¿Cuándo empieza ese amor por la batería? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién te la mostró? Me la mostró... La batería. No, porque eso es otro capítulo. Aquí se arma un pedo. Ya vamos sí. para 3 capítulos. Para 3 capítulos pendientes. que vamos a ver. Yo creo que me la mostró como el ángel de la guarda, te voy a decir por qué. Yo empecé a estudiar violín a los 3 años porque mis papás querían que yo tocara un instrumento clásico, violín o piano o alguna vaina de esas. Y me metieron a clases de violín, me pusieron un violín de esos pequeñitos de niño. De los 3 a los 7 estudié en una academia. Ahí me metieron a un programa infantil y juvenil que hay en la Universidad Javeriana. ¿Pero cómo te iba con el violín? ¿Bien? O sea, 4 años. Sí, bien, pero... ¿No te matabas si tú ibas? Pero yo empecé a ver que no de manera consciente, porque estaba muy niño, pero yo sí veía como que el resto de los alumnos que estaban ahí conmigo les iba mejor. Yo estudiaba, pero no llegaba al nivel de ellos. Algo pasaba y era una vaina de pasión con el instrumento. Como es que estos fueron años estudiando música, a los por ahí 11, 12 años, estoy con mi profe, con el maestro de violín, llegamos al salón donde siempre me daba clases y el salón estaba ocupado y nos tocó irnos, haz de cuenta, del salón 2 al 6. Sí. Ajá. Y llegamos al 6 y había una batería. Entonces el man estaba dando la clase, no sé qué, yo estaba muy distraído, viendo cómo funcionaban esos platillitos y yo miraba los pedales y eso para qué será. Pero no había nadie en la batería. Nadie. Ok. Entonces el man como que se aburrió de que yo estuviera distraído y dijo, ¿sabe qué? Toque. Y obviamente pues ni idea, toqué y yo dije, quiero cambiar el violín por esto. Y ahí empezó, ese salón fue lo que me mostró la batería. ¿Y tus papás en ese momento qué te dijeron? O sea, tú llegaste a la casa, papá, mamá, imagínense que no voy a tocar el violín, yo ahora voy a tocar la batería. Tal cual, esa fue la cara. Esa fue la cara porque era un instrumento que no se esperaban que me gustara y siempre me apoyaron. Mi mamá doctora, pues odontóloga, mi papá militar, piloto, y le sale el man después con piercings, tatuado, artista, baterista. Entonces sí me apoyaron, pero nunca me compraron una batería. Entonces me tocó ahorrar como 400 lucas en esa época. Ajá, que eso era bastante. Eso era un montón, Sí. y todavía. Todavía, si hoy son unas lucas, en esa época Si era las una... aerolíneas no tienen para la gasolina, No jodas, sí. 400 lucas ahorita son oro. Son no sé cuántas latas de leche para mi hijo. O sea, Exacto. Entonces llego con la batería, les tocó aguantarse el ruido, llegamos a unos acuerdos entre mis papás y yo y los vecinos para tener unos horarios para poder es que hacer eso te iba a bulla. decir, Diego, o sea, yo creo que tus papás no pusieron cara porque era otro instrumento, sino, marica, uno cómo Claro. se le ocurre meter una batería en un apartamento y que lo echen del... O sea, no. Pero les tocó porque esa sí era mi pasión, el violín no. Ajá. Y lo descubrieron ellos por la manera en la que lo hacía, la cantidad de horas al día que tocaba. Pedí clases, pedí cambio de instrumento, seguí estudiando música, pero ya como instrumento la batería. El día que nosotros, muchos años, me voy a saltar años en el tiempo, el día que le abrimos a Aerosmith con la banda que después formé, yo me conseguí unas boletas VIP que les di a mis papás como vayan y ven. Ese día mi papá entendió para qué era que yo con 400 lucas había llegado con Sí, unos claro, carros y a la se casa. sintió súper orgulloso de ti. Con la batería, ¿hay algo especial en el estudio de cómo tocarla? O sea, o simplemente uno estudia los acordes de la música, la canción. ¿Cómo es eso? Porque yo, la verdad, sé de canciones porque he hecho radio toda mi vida, pero de música no tengo ni idea. Yo sí soy analfabeta en ese sentido. En la música, los instrumentos tonales, por ejemplo, el violín, el cello, el piano, la guitarra, el bajo,
pues tienen notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, en diferentes tonalidades. En la batería no hay notas porque es un instrumento atonal, no es como que yo le pegue un tambor y suene si, Sí. a este fa, a este no. No. Pero en el mismo pentagrama, en donde equivale en otro instrumento el sol, el do, el re, equivale a una de las cosas a la que uno le pega en la batería. Entonces, ¿Que se llaman cómo? ¿Como los drummers o cómo se llama eso? no, pues son notas porque también No, es- digo, las partes de la... ok, redoblante, tom 1, tom de piso, el ride, el crash, el hi-hat, que es el de los pedales. Ajá. Pero entonces, a cambio de notas, está una de esas cosas en el mismo pentagrama. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se estudia? Exactamente igual que cualquier otro instrumento. Yo digo que todos podríamos aprender a tocar algo, pero si hay algo en la sangre Sí. con lo que uno viene... Que Cuando le tú tie- empezaste a del don estudiar o la no. batería y a tocarla, ¿era al principio solo como porque tenías como un don para hacerlo o te tocó todo el tiempo estudiando? No, toca aquí, onda No, acá. todo empezó de manera empírica. Ok. Yo empecé a mí siempre me ha gustado mucho el rock y entonces empezaba a sacar canciones y ya después cuando entré a clases ya como para aprender de una manera un poquito más profesional, ahí fue donde me cambió el chip porque dije esto lo estoy haciendo bien, creo. En realidad no lo estaba haciendo tan bien, pero empecé a mejorar. ¿Tú y- sentías que sí? O sea, uno por dentro dice, Claro, "Voy, uno jura voy, que voy, sí. voy". Uy, Es la como el que canción. canta en la ducha. La saqué. Exacto, uno canta en la ducha y uno cree que canta bien, pero Ah. no es lo mismo afinar a cantar. O sea, una persona que canta, tú la ves en un escenario, en una fiesta, alguien que canta y tú dices, esta persona canta, diferente a alguien que afine. Claro, yo siento que hay una dificultad con la batería, tú me corriges, no sé nada de eso, y es el tema de los pedales, porque tienes que estar los brazos y las piernas, es un poco como manejar carro. Ajá. Supongo yo que debe ser en el cerebro en un lugar parecido, porque tú tienes que estar haciendo un movimiento acá distinto al de la mano, y cómo logras esa coordinación, o ya con el tiempo y con la Esa experiencia. coordinación se logra estudiando mucho, pero yo lo comparo cuando me preguntan esto Ajá. como con manejar, o sea, Sí, manejar carro. Ajá. Es similar en el sentido en el que tú estás al mismo tiempo, mientras que estás girando, estás o acelerando o frenando, pero no estás consciente de eso. Y al mismo tiempo, si es una curva en la que estás girando, estás acelerando y al mismo tiempo, cuando los carros mecánicos Ajá. metías segunda, tú lo estás haciendo, es casi lo mismo, porque estás metiendo un pedal, metiendo el otro, el cambio, estás girando, estás viendo el espejo, es algo muy similar que solo con el tiempo se aprende. Me Pero da si como te das rasquiña cuenta, aquí en la casa. No, es es que lo yo a mismo. veces siento que hay que ser un poquito neurótico para tocar la batería. O sea, uno tiene que estar como que, Mira, ¿sabes? alguna vez Ozzy Osbourne dijo, después de muchos años de haber tocado en Black Sabbath, de haber tenido 1000 bandas, de haber tenido su proyecto en solitario, dijo, todos los bateristas están igual de chiflados. Lo dice él. Entonces aquí yo, de si hay verdad, cuando como- los veo, digo, si hay algo. ok, tiene que tener una energía altísima. Es cardio puro, O además. sea, esa vaina no para. Y además creo que también tiene mucho de improvisación, ¿no? O sea, llega un momento en que También. tú puedes, como que haces un solo de batería, algo así, ¿puede pasar? ¿Casi Sí, siempre puede o no? pasar, puede pasar. Normalmente cuando tú tienes banda y cuadras un show, de repente hacer algo que el resto no espere, puede desordenar las cosas, pero sí es un instrumento que permite mucho improvisar porque no hay tanta regla, ¿sabes? Las reglas se las da uno mismo y cuando estás en una banda como que la música es un lenguaje. Hoy aquí estamos hablando, tú y yo nos conocemos de la radio y como que tenemos algo que nos conecta. Lo mismo pasa con la música cambio de palabras, hay unas notas y así uno también va conociendo a los otros. Con el tiempo, como que yo ya sé que si la persona con la que toca y toca guitarra empieza a hacer algo, yo ya sé este man qué nos quiere decir. Lo mismo pasa así. O sea, Tú eres diestro, ¿no? yo soy diestro. Ok, sí. yo soy zurda. Entonces, en la batería también habría que cambiar posiciones de... En la batería Siempre me pasa. sí, normalmente los zurdos ponen, o sea, yo como diestro tengo aquí el hi-hat y aquí el redoblante. Los zurdos tienen aquí el hi-hat y aquí el redoblante. Sí cambia. Y aquí el bombo, aquí lo tengo yo, el zurdo lo tendría acá. Pero hay una cosa muy chévere, es que he visto zurdos tocando con el mismo formato de los que son diestros y aprenden a hacerlo así. Sí, porque es que como al dices tú, final- como en el carro, o sea, el acelerador queda aquí, entonces no lo voy a poner aquí. Exacto, Entonces uno llega a un exacto. momento como que se y aprenden adapta. a tocar así, al final sí se puede, de ambas maneras. Porque yo creo que los zurdos a veces somos como que nos da
no pereza, sino como sentimos un cierto grado de dificultad cuando la mayoría de los maestros nos van a enseñar algo y son diestros. Por ejemplo, en la guitarra esa vaina es una vaina insoportable porque claro, al revés. es como yo, pero por acá. Hazlo como yo, pero acá. No, y uno dice, no entendí nada. Pasa. Pero mira que con los zurdos yo me he dado cuenta, no voy a generalizar, pero como con los futbolistas, yo trabajé 2 años en un canal deportivo y varios de los futbolistas que estaban en ese programa decían, los mejores futbolistas del mundo son zurdos. Y también he escuchado eso con los bateristas, que hay bateristas zurdos que son unos genios. Y yo aquí perdiendo el tiempo haciendo unos podcasts. Pero nunca es tarde, Cami. Oye, sí, es que sabes que, Diego, por eso quería hablar contigo, porque la idea de hacer esto es que la gente un poco como que diga, hey, se impulse. Ajá. Y es que yo tengo 45 años, pero yo sigo tocando la batería Está así. en la flor de la vida. O sea, yo sigo tocando la batería en el aire. Una ¿me entiendes? mamá joven. Yo sigo siendo así, o sea, yo tengo algo en mí que me hace sentir que hay algo en la percusión que a mí me llama mucho la atención, pero no, aquí sentada y no hago nada. Pero hay que explorarlo. O sea, nunca es tarde. Mira, yo tengo un amigo de la radio de esa época que cuando sonaba una canción con las manos tocaba la batería, igual que haces tú. Sí, uno así en el aire. Y yo, pues en esa época que ya tocaba, yo lo veía tocar en el aire y lo hacía como es. Bien, lo que los pasa tiempos es que no lo sabía, pero Ajá. lo estaba haciendo donde era. Yo ¿Y le qué dije, pasó? No, pues me lo llevé para mi casa, lo senté en la batería y sí lo podía hacer. Obviamente pues faltaba ya aprender a hacerlo, pero tenía esa sensibilidad artística que se requiere para eso. Pero entonces hay unos pelados Tú lo viendo puedes el hacer. podcast y los papás, y entonces los pelados mirando a los papás, papi, viste que yo sí. Y el papá, no creas, nos toca insonorizar toda esta vaina, ¿cómo se le ocurre? Esa vaina suena muy duro. ¿Cómo es el proceso? ¿Es difícil? ¿Eso es complejo? ¿Es costoso? Porque en la casa esa vaina... Yo en la calera, imagínate, yo escucho puro pajarito, yo me pongo a tocar la batería Pero y me qué echan del rico, conjunto. Qué rico vivir ahí Ajá. en la calera, porque yo creo que ahí se puede hacer más bulla que en un edificio en Bogotá. ¿Tú crees? No, Sí. no creas. O sea. Para aprender a tocar, yo sí creo que es mejor tener batería en la casa o algo. Ahora hay unas baterías, yo en mi casa. Eso te hoy iba a en decir, día- hay una gente que se pone como unos audífonos Esa y es hay la que como tengo una yo. cosita acá. y Hoy uno hace- en día tengo en Sí, mi ¿de casa verdad? una de esas y los vecinos nunca oyen nada. Ah. Si acaso se oye como el golpecito al caucho, ¿Eso cómo se llama como para decirle a la gente que tal? batería electrónica. Batería electrónica. O eléctrica, ok. sí. Ya. Yo Querido tengo una niño de Dios. esas. Es un poquito más cara, Pasa. Bueno, Pero- yo me la merezco. pero sé que te la puedes regalar y creo que es lo mejor que podrías hacer. Si es caro, como todo, hay de todo. Hay profesores que cobran menos, más, depende de donde quieras estudiar, pero sí depende mucho de ti. Entonces yo te recomiendo conseguirte una de estas baterías, no la más cara, hay de todos los precios, te la pones en tu casa. Hoy en día, ¿sabes qué hago yo? Para seguir estudiando puse un televisor al frente en ese cuarto. Ok. Y esa batería permite conectar por Bluetooth el sonido de Ah, ese no, es que televisor. ya estamos en el 2024, amigo. Pero fácil, Ajá. uno pone un tutorial en YouTube, eso ya hay, me he dicho, para aprender hay todas las O herramientas. sea, Yo lo haría. casi que sin leer nada, ninguna partitura, nada, sino que la persona te va diciendo que aquí y luego acá y, tú vas lo vas Y imitando. lo puedes hacer, puedes arrancar así y si le coges el tiro después ya pones a un profesor. Esa batería que tuviste en esa clase cuando tocabas el violín, ¿ya era una batería de adulto? O sea, hay como de... Hay... Sí, hay tamaños. Ya casi todas las baterías, bueno, cada parche de cada tambor, digamos, sí tiene unas pulgadas. Sí hay unas más pequeñas, pero es muy estándar casi todo. Esa batería era así, de adulto, era una batería acústica normal, una Tama, una Mapex, no me acuerdo, era Pro, pero yo sí te digo que deberías intentarlo, porque es que se puede, la gente dice, ay, nunca hice eso, a mí me pasó hace poquito, Sí, estoy con el frustrada. paracaidismo. ¿Sí? Sí, yo dije, "Ay, ya se me hizo muy tarde, a mí siempre me encantaron los deportes extremos y este año me volví paracaidista, hoy Ya te llevo vi, ya te vi. 42 saltos. ¿Por qué no puedes llevar 42 clases tú de batería? Sí, o sea, por eso te digo que te necesitaba para que me dieras un poquito así como de No, Cami, motivación, hazlo. porque de verdad que uno se queda con la idea, se acaba la vida y no hace lo que uno... Hay que hacerlo. debe hacer. Mira, yo hoy estoy haciendo, es algo muy similar, un proyecto nuevo, o sea, tú sabes cómo funciona la industria de la música, tocar rock es casi que coger por la trocha y no por la pavimentada. Y después de pandemia, y me acordé, me activaste el recuerdo cuando dijiste, es que la vida se acaba. A mí en pandemia, pues se me alcanzó como a todos a pasar por la cabeza, nos vamos a morir. Sí, y no hice y lo esto que... se va a acabar Ajá. y no intenté otro proyecto otra vez, lo estoy haciendo. Entonces, ¿por qué? Dale. Está bien, Es pero el ahora, por momento. ejemplo, tú has hecho cosas muy bien en la vida en diferentes ámbitos.
no te quedaste como músico 100%, ¿por qué? Porque la música es difícil hacerla, es difícil ganar con la música, es difícil encontrar el combo correcto para hacer un buen grupo. ¿Qué pasa? Todas las anteriores. Porque los papás siempre son, cuidado, no voy a ser músico, cuidadito, porque es lo primero que le dicen a uno. Y es un gran consejo, Ajá. pero yo creo que las personas que se atreven a llevarle la contraria a ese consejo les va bien. Porque yo no me dediqué nunca a ser músico 100% porque cuando creé esa banda Pirañas, la primera banda que yo tuve, digamos, con la que se hicieron cosas, todos estábamos trabajando en otra cosa. Yo ya trabajaba en radio y tele, el otro ya era disquero y los otros ya tenían una empresa de lácteos en Tempo. Entonces, como que no había una necesidad de que el proyecto funcionara. Sí, como que yo hago la compra en mi casa con otra plata de otro Exacto. ingreso. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Yo pensaba en pandemia cuando dije, mira, nos vamos a morir. Si eso funcionó metiéndole el 20% del esfuerzo que podíamos meterle todos, ¿por qué no meterle, qué pasaría si le metemos el 80%? Y eso es lo que estoy intentando hacer ahorita. Porque le abrimos a Aerosmith, tocamos y sonamos en México, en Nueva York. O sea, pasaron cosas increíbles metiéndole poco esfuerzo. ¿Qué tal si le metemos más? ¿Qué pasaría? O sea, muchas cosas te emocionan mucho porque lo sé, porque trabajamos en algo que nos permite ser, digamos, muy dinámicos en muchas cosas, pero cuando tú te subes a ese escenario, ves ese montón de gente y tú haces... No, ¿Qué pasa? eso es otra cosa, ese es mi happy place, Ok. como dicen por ahí. Es el único lugar donde me siento indestructible, donde siento que nada me puede bajar, ganar, cambiar. O sea, ahí es donde soy absolutamente poderoso, así me siento. Hay otras circunstancias o momentos de la vida donde me siento así, pero no es lo mismo. Y al final, si uno aprende a tocar un instrumento o a hacer algo nuevo, para ser feliz es para ser, o sea, el que hace música o tú que quieres aprender a tocar batería, me imagino que un día te imaginas así sea en un bar con 15 personas tocando. Pues sí, sí la logro, porque... Y tendrá que pasar. No, se puede, te aseguro que se puede. Pues Dieguito, gracias por motivarme, porque esa es la idea, y la idea es que la gente vea esto y diga, no como tú decías cuando la pandemia, que "Ey, marica, nos vamos a morir", pero es que haya o no pandemia, pues un día nos vamos a ir y Un día tenemos puede que pasar. irnos con el check de la listica, ¿no? Paracaídas, batería, radio, televisión, el piercing, los tatuajes, la chaqueta, o sea, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Yo, de todos modos, les digo que en este momento soy una baterista frustrada, ¿y qué? Pero que va a aprender. ¿Y qué? ¿Y qué? Y que va a aprender.